que la clase anterior la voy a grabar y pues se las voy a pasar para que sigan estudiando. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver lo que es historia, ¿sí? Vamos a empezar a ver lo que es historia. Como ya saben, es un repaso. Obviamente no vamos a ver todo lo que vieron en el curso normal. Nos vamos a enfocar mucho en los puntos claves, ¿sí? Entonces, a lo mejor el día de hoy se van a dar cuenta que no vamos a ver casi nada de lo que es la historia de México, ¿sí? Sí vamos a tocar algunos temas, pero no nos vamos a meter tan de lleno como en clase normal. ¿Sí? Aquí lo que nos va a importar va a ser el proceso histórico por el cual México se independizó. Entonces, vamos a iniciar con la clase. Dice, vamos a ver primeramente la importancia de la historia, ¿sí? Antes de empezar, hay que ver cómo la historia afecta o cómo nos beneficia a las sociedades en la actualidad, ¿sí? Aquí dice que la historia nos sirve para conocernos a nosotros mismos, ¿sí? ¿De qué forma? La historia, recuerden, que nos enseña de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Nosotros somos productos de decisiones que se tomaron hace 10, 20, 30, 50, 100, 200 años. Nosotros mismos como mexicanos somos lo que somos debido a una independencia, ¿sí? Antes de eso fuimos colonia española y antes de eso fuimos indígenas. Entonces somos productos de consecuencias, ¿sí? También estudia el pasado de las sociedades, ¿sí? La sociedad mexicana en la actualidad no es la misma o no se comporta de la misma forma que la sociedad de hace 5 años o 10 años o 20 años, ¿sí? No, sí, no, la historia nos enseña qué pasamos para ser lo que somos en la actualidad. También nos dice que nuestra sociedad actual es producto de un largo desarrollo, consecuencia de la acción transformadora de las generaciones que nos precedieron, lo que les acabo de decir. La historia también se sirve, perdón, de métodos y técnicas de investigación teóricamente diseñados. Es una disciplina con rigor. Aquí las ciencias sociales o la historia, pues va a aplicar métodos de estudio, ¿sí? Y por último nos dice que la historia se articula con otras disciplinas como la geografía, la sociología, la economía, las ciencias políticas, etcétera, para explicar diferentes aspectos de la vida humana, ¿sí? Entonces la historia también se va a ayudar de otras ciencias para poder explicar cómo es historia y estudia también a la sociedad, pues puede ahora sí que utilizar a las ciencias sociales o ciencias políticas, perdón, ¿para qué? Para explicar la forma de gobierno, ¿sí? A lo mejor hace 500 años no tenemos esta forma de gobierno, división de poderes, que hubiera presidentes, diputados, ¿qué había antes? ¿Sí? En aspectos económicos, el dinero, cómo estaba la economía, la geografía, pues el territorio, ¿sí? Entonces la historia es bien importante para comprender lo que somos en la actualidad. Aquí nos dice que la historia sirve o es como constructora de la identidad y su carácter es científico. Entonces, básicamente es la importancia de por qué debemos de estudiar esto, ¿sí? Si se recuerdan en su curso normal, pues vimos muchísima historia, ¿sí? Muchísimo, puros acontecimientos que pasaron hace 40, 50, 200 años, ¿sí? Entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, vamos a iniciar con el proceso de independencia de México, ¿sí? Como les dije, hay que recordar que México, lo que somos actualmente como sociedad, no es lo mismo, ¿sí? No siempre hemos sido mexicanos, ¿sí? Antes de ser mexicanos, fuimos colonia española, ¿sí? Y antes de ser colonia española, fuimos indígenas, aztecas, toltecas, zapotecas, olmecas, ¿sí? Mayas, ¿sí? Que si recuerdan en clase, pues vieron lo que fueron a los tlaxcaltecas, a los olmecas y a los mayas, ¿sí? Ahí la madre de todas las culturas ahora sí que de Mesoamérica, antes de que llegaran los colonizadores, pues era la olmeca. La olmeca fue la más antigua y gracias a la cultura olmeca, pues todos los demás se desarrollaron. Ahí lo que fueron los toltecas fueron grandes constructores, ¿sí? Y los mayas fueron totalmente importantes, eran avanzados en qué, en astrología, ¿sí? Estaban muy adelantados en lo que es las matemáticas, acuérdense, los mayas inventaron el cero, ¿sí? Entonces, estas tres culturas era lo que estaba antes aquí en América, ¿sí? Antes de que nos colonizaran. Después llegó Cristóbal Colón
el 12 de octubre de 1492 y descubrió América, ¿sí? Descubrió el Nuevo Mundo. Entonces se regresó a Europa, a España, con el chisme y dijo, aquí en América hay un montón de oro, muchos recursos naturales, ¿sí? Así que mandaron ahora una expedición de conquista, mandaron a Cristóbal Colón y Cristóbal Colón derrotó al ejército de Moctezuma y así lograron, así lograron derrotarnos. En 1521, México, ahora sí que lo que eran los aztecas, el imperio azteca mexica, desaparece y ahora fuimos colonia española. Entonces nosotros, antes de ser mexicanos, fuimos colonia española. ¿Cómo se llamaba esa colonia española? La Nueva España, ¿sí? Como Nueva España o como colonia española duramos 300 años. Pero ¿qué pasó para que nosotros ya no quisiéramos formar parte de España? Bueno, pues aquí en la imagen están viendo ahora sí que las causas por las cuales México decidió independizarse. Entonces aquí tenemos que es la independencia de México, 16 de septiembre de 1810. Ese día México da el grito de independencia, ¿sí? Pero eso no es el fin de la independencia. ¿Cuál es el fin de la independencia? El fin es el 27 de septiembre de 1821, ¿sí? Ese día es el fin de la independencia. Entonces, hasta el 27 de septiembre de 1821, México logra nacer como lo que es México, ¿sí? Entonces, si se fijan, no sé si sepan, nosotros celebramos el inicio de la independencia, el inicio, ¿sí? Pero no celebramos el día de verdad. Entonces México ahorita no tiene ni 200 años de existir, ¿sí? ¿Cuándo cumplimos 200 años? El año que viene, ¿sí? El 27 de septiembre del año que viene, México va a cumplir apenas 200 años de vida, ¿sí? Suena mucho, pero si lo piensan, en años a lo mejor como Francia, las grandes potencias de Europa, México es un país muy joven, ¿sí? Y en esos 200 años, pues a México le pasó de todo. Entonces aquí vamos a ver causas internas y externas que ocurrieron para que la Nueva España, los habitantes de la Nueva España, decidieran independizarse de México, ¿sí? Para empezar, vamos a ver causas internas y externas. ¿Qué van a ser causas internas? Cosas que pasaron dentro de la Nueva España. Y causas externas, cosas que pasaron fuera de la Nueva España, ¿sí? En causas internas, externas, perdón, podemos observar que para empezar había desigualdad, o perdón, estaba lo que era el pensamiento ilustrado, ¿sí? ¿Qué era el pensamiento ilustrado? Bueno, el pensamiento ilustrado, recuerden que fue un movimiento intelectual que surgió en Francia principalmente en el siglo XVIII, ¿sí? ¿Qué buscaban los ilustrados? Que el ser humano pensara por sí mismo. ¿Por qué? Porque antes el ser humano, nosotros como habitantes, no pensábamos. Estábamos a la expensa de que la Iglesia Católica o el rey nos dijera qué hacer. No tenemos libertad de verdad, porque el rey hacía lo que quisiera. La Iglesia te decía cómo comportarte, qué hacer. Los ilustrados buscaban que hubiera libertad para empezar de pensamiento, libertad religiosa, porque en ese tiempo la religión oficial era el catolicismo, y si no eras católico te mataban. Entonces, que haya libertad religiosa, que haya una división de poderes, que el rey tenga todo el poder está mal, hay que dividir el poder. Y lo más importante, que la gente elija a sus representantes. Entonces, ese pensamiento ilustrado, que a lo mejor en la actualidad pues suena como que bien obvio que debe de existir, pues llegó aquí a la Nueva España y dijeron, pues hay que cambiar las cosas. ¿Qué otra cosa? Las reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Simplemente subieron los impuestos, ¿sí? Se les subieron los impuestos. ¿A quiénes? A los más pobres, ¿sí? ¿Qué más? La independencia de las 13 colonias. ¿Cuáles fueron las 13 colonias? Las 13 colonias, esa independencia es mejor conocida como la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos logró independizarse de Inglaterra y pues aquí en la Nueva España dijeron, pues ¿por qué no? También nosotros hay que independizarnos. Y por último y la más importante, hubo una invasión de Francia a España, ¿sí?
Acuérdense que España era, por así decirlo, dueño de la Nueva España, ¿sí? Entonces Francia decide invadir España y lo logra conquistar. Entonces ahora todas las colonias que eran españolas ahora son de Francia. Entonces España estuvo luchando contra Francia ¿para qué? Para independizarse. Es ahí cuando nosotros los mexicanos aprovechamos y decimos, ahorita que están distraídos, hay que independizar, ¿sí? Esas son causas externas, pero también hay causas internas. ¿Qué pasó dentro de la Nueva España? Para empezar, había una desigualdad de clases sociales en la Nueva España. En la Nueva España había principalmente tres clases sociales: peninsulares, criollos y mestizos, y cada uno era totalmente diferente a los demás. Uno tenía más privilegios que el otro y así consecutivamente. Para empezar tenemos a los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los peninsulares eran hijos de españoles nacidos en España, ¿sí? Si lo quieren ver, ellos eran como puros, ¿no? Porque son hijos de españoles y aparte nacieron en España. Obviamente, estaban habitando en la Nueva España, pero los peninsulares eran los que más privilegios tenían. ¿Cuál era el principal privilegio que tenían ellos? El acceso a los puestos de gobierno. Ninguna de las otras clases sociales tenía ese derecho, solamente los peninsulares. Después de los peninsulares abajito estaban los criollos, ¿sí? Los criollos también eran hijos de españoles, pero ellos no nacieron en España, ellos nacieron en la Nueva España, ¿sí? Entonces no eran totalmente puros. Entonces, los criollos también tenían muchos beneficios, ¿sí? Tenían dinero, no se les cobraba casi impuestos, pero no tenían acceso al poder. Y por último, tenemos a los mestizos. Los mestizos obviamente eran hijos de padre o madre española con padre o madre indígena. Entonces los mestizos eran de estas tres clases sociales los que menos respetaban, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Bueno, como había desigualdad de clases sociales, empezaron a querer más poder, principalmente los criollos. Los criollos también querían acceder al poder, querían puestos de gobierno, pero los únicos que tenían ese derecho eran los peninsulares. Así que eso se transformó después en una revuelta. ¿Todo por qué? Por la lucha del poder. De ahí también vemos que había problemas económicos en la Nueva España. La Nueva España, México, ¿sí? Que es en la actualidad, tenía mucho oro, mucha plata, muchos diamantes, recursos naturales, seda, algodón, ¿sí? Pero todo eso no se quedaba aquí, todo se iba a España. Entonces no había dinero en la Nueva España. Entonces, con los problemas económicos, sumado a la lucha de poder de clases sociales, se inician en lo que es las insurrecciones, ¿sí? La gente se empezó a levantar en contra del gobierno de la Nueva España. Esas insurrecciones evolucionaron y se transformaron en ¿qué? En conspiraciones, ¿sí? Ya la gente empezó a unirse para conspirar en contra del gobierno español. Ya no querían solamente el poder, ya no querían solamente igualdad. Lo que querían en verdad ya era independizarse de España. Ya no queremos formar parte de España. Y así inicia la lucha de independencia. Así México, por estas causas internas y externas, México inicia la independencia de México. ¿Qué día? 16 de septiembre de 1810, perdón. ¿Sí? Ese día inicia la independencia. ¿Cuándo termina? El 27 de septiembre de 1821. ¿Sí? 27 de septiembre de 1821 termina la guerra de independencia. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿queda claro lo que son las causas internas y externas del inicio de la lucha de independencia? ¿O tienen alguna duda? Todo bien de mi parte. ¿Todo bien? Ok. Entonces, pues vámonos a lo siguiente. ¿Qué vamos a explicar ahora? Bueno, tenemos que ver un poquito de lo que es la guerra de independencia, ¿sí? Como les dije, la independencia de México, pues dura de 1810 a 1821. Entonces, dura 11 años.
¿sí? Entonces la guerra de independencia dura 11 años. Entonces esos 11 años, lo que duró la guerra, la vamos a dividir en cuatro etapas. La primera etapa la vamos a conocer como el inicio. La segunda etapa va a ser la organización. La tercera etapa va a ser la resistencia. Y la cuarta etapa es la culminación, ¿sí? La consumación, cuando termina. Entonces, vamos a ver lo que es la primera etapa. Esta solamente dura un año, va de 1810 a 1811. Ahí inicia con el grito de Dolores, ¿sí? Miguel Hidalgo toca las campanas y convoca al pueblo mexicano a que a levantarse en armas en contra del gobierno de España. Así inicia. ¿Cómo termina esta primera etapa? Con la captura y fusilamiento de los principales líderes. Entre ellos estaba, pues, Miguel Hidalgo. Entonces Miguel Hidalgo, el mismo que dio el grito de Dolores, es capturado. Miguel Hidalgo es capturado y después fusilado. Entonces Miguel Hidalgo no vio culminada la independencia, él solamente la inició. Entonces con la muerte de Hidalgo termina esta primera etapa. Después viene la segunda, que es la etapa de la organización. Esta etapa de la organización es la etapa más productiva del movimiento. En esta etapa, el movimiento insurgente independentista gana muchísima popularidad, ¿sí? Los que estaban indecisos ya se unieron al movimiento. Entonces, esta etapa es conocida porque destaca el nombre de una persona. ¿De quién? De José María Morelos y Pavón, ¿sí? Morelos es el que sale en el billete de 50, el del paliacate. Esa persona fue importantísima para el movimiento. ¿Por qué? Porque él fue un gran estratega militar, puso las bases y que se iban a seguir una vez que México se independizara, escribiendo algo llamado Los Sentimientos de la Nación, ¿sí? Entonces, Morelos fue parte importantísima. Esta segunda etapa de la organización termina con la muerte de Morelos. Morelos igual es capturado y fusilado. Entonces muere el siervo de la nación, Morelos. Con él termina la segunda etapa e inicia la tercera etapa. La tercera etapa es la resistencia. Y como lo dice su nombre, resistencia, ¿por qué? Porque ahora los independentistas van a resistir, ¿sí? Los embates del ejército español para no derrotarlos, ¿sí? Van a resistir, se van a atrincherar, si lo quieren ver así, para resguardar el territorio que ya ganaron. Entonces, aquí destaca el nombre de tres personas, ¿sí? Va a destacar el nombre de Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Guadalupe Victoria. Dos de esos tres personajes se van a convertir posteriormente en presidente de México, ¿sí? Entonces, esta es la tercera etapa, la resistencia. Y la última etapa, la cuarta, que es la consumación. ¿Cuándo termina la independencia de México? Bueno, en esta etapa va de 1820 a 1800, de 1819, perdón, a 1821, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Pasa algo muy interesante. Aquí una persona que siempre estuvo al principio en contra de los independentistas se une al movimiento, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esa persona? Se llamaba Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide en un principio fue general del ejército español. Agustín de Iturbide capturó y mató a Morelos, capturó y mató a Hidalgo. Fue un gran enemigo de la independencia, del proceso de independencia. Pero Iturbide en 1819 decide unir fuerzas con Vicente Guerrero, que en ese momento era el líder de los independentistas, ¿sí? Entonces pasa algo llamado el abrazo de Acatempan, ¿sí? El líder del ejército español, Agustín de Iturbide, y el líder del ejército insurgente se abrazan y con eso firman una alianza. Con ese abrazo nace el ejército trigarante y gracias al surgimiento de ese ejército, México va a lograr su independencia. Ahora Iturbide va a ser el jefe máximo de la independencia de México, del movimiento independentista. Iturbide logra convencer al virrey, que era, digamos, en la actualidad sería como el presidente, ¿sí? Al virrey de la Nueva España, de firmar un tratado que se llamaba Tratado de Córdoba. En ese tratado se decía que México era independiente de España
y por fin México va a ser un país independiente. ¿Cuándo se firmó esto? El 27 de septiembre de 1821. Entonces, con la firma del Tratado de Córdoba, México nace México y dejamos de ser parte de España, ¿sí? Y ese es el proceso de la guerra, 4 etapas solamente, 11 años, la guerra duró muchísimo tiempo. Y si quieren verlo así, gracias a Agustín de Iturbide se logró. ¿Por qué? Porque si Iturbide a lo mejor no se hubiera unido, nunca hubiéramos logrado convencer al virrey, ¿sí? Y a lo mejor la guerra hubiera durado mucho más o hubiéramos perdido, ¿sí? Entonces, estas son las partes, ahora sí, las 4 etapas de la independencia de México. Hasta aquí, ¿alguna duda con estas etapas de la guerra de independencia? No, profe. No, ok. Entonces, vámonos ahora a lo que es historia universal, ¿sí? Aquí ya vamos a ver algunas guerras bien importantes, ¿sí? Para empezar, aquí vamos a hacer muchísimo énfasis en esto, en las diferencias entre colonialismo e imperialismo, ¿sí? Esto fue pregunta de su examen, ¿sí? Había una pregunta ahí que decía, diferencia entre imperialismo y colonialismo, o te ponían a definir cada uno de ellos. Entonces, estas definiciones, vamos a ver que son muy parecidas, son casi, casi iguales, pero sí se diferencian. Hay un punto bien importante para diferenciarlas. Entonces, en este tema, sí ocupo de verdad que si tienen alguna duda, me pregunten. Esto tiene que quedar bien claro. Tienen que ser capaces de diferenciar el colonialismo y el imperialismo, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan, háganmela saber ahorita, ¿sí? Acuérdense, ahorita es repaso y es donde deben de sacar todas sus dudas. Entonces, vamos a ver, dice, diferencia entre imperialismo y colonialismo. Ambas, tanto imperialismo y colonialismo, buscan la dominación política y económica sobre un país. Las dos buscan conquistar un país, una nación, ¿sí? Someterlas. Ahora sí que les quitan su soberanía y someterlas al país conquistador. Por eso se confunde mucho este término. Pero lo que las diferencian es la manera de ejercer ese poder. El colonialismo es el que más lo ejecuta o el que lo lleva de manera más, digamos, más fuerte, ¿sí? El colonialismo, para empezar, dice, toma el control total sobre otro, ¿sí? El país que gana lo coloniza y el colonizador va a tomar total poder del Estado, ¿sí? Este control es tanto político como militar. Además, es formal, directo y absoluto. El país colonizado adopta la forma de gobierno, la moneda y hasta la religión del país que lo coloniza, ¿sí? Entonces, cuando un país colonizador conquista a otro, ahora el país colonizado va a perder todas sus raíces. Ahora va a tener que aceptar todo lo que el país vencedor hace, la forma de gobierno, tradiciones, costumbres, hasta la religión. Eso pasó en México. Los españoles nos colonizaron, por eso destruyeron toda nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de gobierno, porque eso hacen los colonizadores. Toman la tierra y la hacen propia como si los que estuvieran ahí nunca hubieran existido. Y si quieren sobrevivir los que están ahí, van a tener que aceptar lo que te diga el otro país. Entonces los colonizadores básicamente te quitan todo y hacen que aceptes todo lo que hacen ellos, ¿sí? Y el imperio no. El imperio tiene control económico y político ejercido por una nación sobre otra, ya sea formal o informal. Entonces los imperios también te capturan, te quitan cosas, pero los imperios te permitían ciertas libertades. Los imperios lo único que querían era que tú te doblegaras a ellos, ¿sí? Ya te capturé, ¿sí? Ríndeme pleitesía, dame tributos. Si tú aceptas que yo te gané, solamente dame tributos, dame dinero, dame especias, acepta que yo soy tu dueño,
¿sí? A cambio, voy a dejar que sigas teniendo tu forma de gobierno, que tengas tu moneda, tus creencias religiosas, ¿sí? Pero si aceptas que yo te gané, si no, te destruyo y de todas maneras te tomo. Entonces el imperialismo es un poquito más flexible, ¿sí? El colonialismo no. Colonialismo toma todo y lo transforma a su manera. El imperialismo no, ¿sí? Entonces, chicos, ¿queda claro la diferencia entre imperialismo y colonialismo? ¿O tienen alguna duda? No, profe. ¿Queda claro? Para mí sí, profe. Ok. Entonces Sí, nadie. profe. Ok, ok. Entonces esa es la diferencia. Entonces en su examen cuando vean, esta forma es total, absoluta, tanto que hace que el país vencido tome las costumbres, tradiciones, economía y hasta la religión, eso es colonialismo. ¿Sí? Si te dice, esta forma de gobierno o conquista también hace que te tomen, pero te permiten un poco de libertad, ¿sí? Eso sería imperialismo, ¿sí? Entonces ahí está, diferencias entre colonialismo y imperialismo. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver algunas alianzas que surgieron al principio del siglo XXI, ¿sí? Aquí son alianzas de países que surgieron en Europa, ¿sí? En Europa. Entonces aquí, al principio del siglo XXI, a ver, espera un poquito. Una disculpa. Entonces les digo, en el siglo XX en Europa, pues como ya vimos ahorita, existían había dos formas de gobierno, el imperio o la colonia o los países colonizadores. Entonces aquí surgieron alianzas. ¿Por qué? Porque se aliaron los países que eran colonizadores y los países que eran imperios. Aquí empezó Alemania. Vamos a ver que en estas clases de historia de repaso, el personaje principal va a ser Alemania, ¿eh? Alemania va a salir mucho. Entonces aquí Alemania, país que tenía imperio, era el imperio alemán en ese tiempo, empieza a unir fuerzas con otros países para hacerle frente a los países colonizadores de Europa, que eran los más poderosos. Inglaterra, Francia, ¿sí? Entonces dijeron, si Inglaterra y Francia alguna vez nos quieren invadir, nosotros vamos a unir fuerzas, ¿sí? Entonces los países colonizadores, al ver que los países imperialistas se empiezan a unir, se empiezan a preocupar y dicen, híjole, pues hay que unir fuerzas también nosotros por si estos se nos rebelan. Y así nacen las alianzas, ¿sí? Así nacen las alianzas. Vamos a ver que por parte de los imperios va a surgir algo llamado la Triple Alianza. Ahora sí que, como lo dice su nombre, la Triple Alianza. ¿Quién va a formar parte de la Triple Alianza? Ojo, esto es al principio. Alemania, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro o de Austro-Hungría y el Imperio de Italia, ¿sí? ¿Quiénes les van a hacer frente a la Triple Alianza? La Triple Entente. La Triple Entente va a estar formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿sí? Gran Bretaña, Francia y Rusia va a ser la Triple Entente. Estas dos alianzas de diversos países, vamos a ver que van a causar principalmente algo llamado la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, estas son las alianzas, Triple Alianza y la Triple Entente. Triple Alianza, Alemania, el Imperio de Austria-Hungría e Italia, perdón. La Triple Entente, Gran Bretaña, Inglaterra, que es en la actualidad, Francia y Rusia, ¿sí? Esto va a derivar en qué? En que va a surgir algo llamado la Primera Guerra Mundial. Pero antes de entrar a la Primera Guerra Mundial, hay que ver unos eventos que van a afectar ahora sí que a Rusia, ¿sí? Para empezar, vamos a ver una guerra llamada Guerra Ruso-Japonesa. Esta guerra ruso-japonesa inició en 1904 y terminó en 1905. ¿Por qué se llevó a cabo esta guerra de Rusia contra Japón? Aquí Rusia quería expandir su territorio, ¿sí? Entonces quería agarrar básicamente lo que es Corea, pero Japón
también quería Corea. Entonces se pelearon Rusia y Japón para ver quién se quedaba con Corea. Y el gran vencedor, para sorpresa de todos, fue Japón. El país de Japón logró derrotar al ejército de Rusia. El ejército de Rusia era más grande, mejores armados, entre comillas, pero los japoneses lo lograron derrotar. Entonces Rusia pierde contra Japón, Japón gana. Entonces, como consecuencia de la pérdida de esta guerra contra Japón, se va a llevar a cabo en Rusia una revolución, que es la revolución de 1905. ¿Por qué? Porque en 1917 hubo otra revolución. Esta es la primera revolución, ¿sí? Entonces, la revolución de 1905 en Rusia, vamos a ver lo que es las causas, qué pasó y las consecuencias, ¿sí? De esta guerra. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la revolución de 1905? Bueno, se lleva a cabo principalmente por la pobreza en el pueblo ruso, debido al mal gobierno del zar Nicolás II. ¿Sí? Zar significa como presidente, es como si fuera el presidente. ¿Quién era el presidente de Rusia en ese tiempo? Nicolás II. ¿Sí? Entonces, como tenía muy mal gobierno, la gente tenía hambre, ¿sí? Había muy malos trabajos, malos tratos. Entonces, eso sumado a la derrota que sufrió Rusia contra Japón, pues la gente se empezó a cuestionar si Nicolás II era un buen líder. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó en esa revolución de Rusia? Bueno, el hecho que desencadenó el proceso de revolución, perdón, ocurrió el 9 de enero de 1905, cuando una muchedumbre de alrededor de 200,000 personas, desarmada, ¿sí? Desarmada, no, que estaba compuesta principalmente por obreros, campesinos, mujeres y niños, se dirigieron con el sacerdote, eran católicos en ese tiempo, y se fueron al Palacio de Invierno, ¿sí? Que era la residencia del zar Nicolás II en San Petersburgo. Entonces ahí la gente dijo, ¿sabes qué? Pues ya estamos cansados, hay hambre, no hay trabajo, se perdió la guerra contra Japón, qué humillación. Pues se manifestaron y empezaron a marchar a lo que es el Palacio de Invierno del zar. Es como si la gente ahorita marchara a Palacio, ¿sí? De gobierno, que es allá en México, que Palacio Nacional, que es donde vive el presidente, ¿sí? Entonces empezaron a marchar ¿para qué? Pues para darle sus exigencias, ¿sí? Dice, esta marcha tenía como finalidad de hacer llegar una serie de peticiones, ¿sí? Convocatoria de una asamblea constituyente, mejores salarios, jornadas de 8 horas de trabajo y libertad de sindicatos, etcétera. Entonces no buscaban algo, no buscaban en sí quitar al alzar, solamente buscaban pues que les dieran tratos mejores, darle peticiones, hey, querer trabajos, páganos bien, jornadas laborales justas, permítenos unirnos en sindicatos. Obviamente esto no terminó bien. ¿Por qué? Porque el zar Nicolás II decidió matarlos, ¿sí? Dice, por respuesta, obtuvieron una violenta represión que se saldó con más de 1,000 manifestantes muertos. Este acontecimiento ha pasado a la historia con el nombre de Domingo Sangriento. Eso es otra pregunta que hubo en el examen, ¿sí? Decía, ¿cómo se llama a la masacre que se vivió a cabo en la Revolución de Rusia? Se llama Domingo Sangriento. 1,000 manifestantes fueron asesinados por órdenes del zar Nicolás II, solamente porque exigían derechos, ¿sí? Pero esto, en vez de, de hacer que la muchedumbre o que la gente perdiera sus aspiraciones, hizo todo lo contrario. La gente se unió más y ahora sí tomaron las armas y se rebelaron en contra del Nicolás II, ¿sí? Entonces aquí campesinos, obreros, formaron comités. A esos comités se les conoce como soviets, son obreros y campesinos, ¿sí? Los militares, la policía, las mujeres ahora sí se empezaron a rebelar en contra del gobierno del zar Nicolás II. El zar, al ver que se estaba saliendo todo de control, pues decidió prometerles una nueva constitución, ¿sí? Una constitución en donde precisamente se iban a garantizar mejores salarios, jornadas laborales y derechos. Obviamente esto no se cumplió, pero con solamente prometérselo se calmó.
Entonces, esta revolución de 1905 no quitó al zar, solamente hizo que la gente se levantara en contra de este presidente, ¿sí? Eso fue la revolución de 1905, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿Queda claro? Ok. Entonces, ahora vamos a ver el último tema que corresponde a esta sesión, que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial es consecuencia de estos dos temas que acabamos de ver, ¿sí? De los bandos en Europa y mucho tiene que ver lo que fue la Revolución de 1905. Aquí, en Primera Guerra Mundial, para empezar, es de 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial dura 4 años. Esta guerra mundial está involucrada las mayores potencias de Europa. Fue una guerra total, ¿sí? ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Bueno, la principal causa por la cual se desembocó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, ¿sí? Este Francisco Fernando de Austria era heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Entonces el Imperio Austrohúngaro, si recuerdan, era parte de una alianza, de la Triple Alianza. Entonces matan al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. ¿Por parte de quién? Por parte de un miembro de un grupo terrorista llamado Mano Negra en Serbia, ¿sí? Serbia quería independizarse del Imperio Austrohúngaro. Entonces, este nacionalista serbio asesinó a Francisco Fernando de Austria, ¿sí? Aquí lo que es Italia y principalmente el Imperio Alemán y obviamente el Imperio de Austria-Hungría exigen una investigación, ¿sí? Para ver quién mató al heredero al trono, a Francisco Fernando de Austria. Y lo más importante, castigar a esta persona, ¿sí? Entonces Serbia, pues como quería independizarse, no lo quería investigar. Así que Alemania a la fuerza quiere meterse a investigar, pero salen a defender la soberanía de Serbia. ¿Quién? La Triple Entente. Inglaterra, Francia y Rusia salen a defender a Serbia. Y ahí empieza la guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como, digamos, que alguien le echa pleito a tu amigo y tú sales a defenderlo. Y pues ahora sí que el que le saliste a defender a tu amigo, y a lo mejor el amigo del otro sale y defiende al otro, y luego se empieza a sumar otro y otro y otro. Fue una pelea entre aliados, ¿sí? Yo te declaro la guerra a ti. Ah, sí, pues yo te declaro la guerra a ti, Francia, y a ti, Rusia. Ah, sí, pues yo te declaro la guerra a ti, a ti y a ti. Por eso fue guerra mundial, ¿sí? Todos los países se vieron involucrados, ¿sí? ¿Cuáles fueron los bandos, los participantes? Bueno, aquí participaron los bandos de la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿sí? Pero vamos a ver que fueron diferentes. ¿Por qué? En el inicio de la Primera Guerra Mundial de 1914, los bandos fueron, por parte de la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán e Italia en un principio. Y por parte de la Triple Entente estaba el Reino Unido, Francia y Rusia. ¿Sí? Eso fue al principio. Después se cambiaron los bandos. Por parte de la Triple Alianza seguía tanto Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pero Italia se salió, se fue del otro bando. ¿Y quién más se unió a esta guerra? El Imperio Otomano y el Imperio de Bulgaria, ¿sí? Entonces, al final de la guerra, los bandos de la Triple Alianza fue Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. Y por parte de la Triple Entente, ahora los participantes se le unieron a Gran Bretaña, a Rusia e Italia, perdón, y a Francia, se le unió Italia, Estados Unidos, Serbia, Rumanía y Grecia. Entonces de la Triple Alianza quedaron un poquito más diezmados, ¿sí? Porque se le salió Italia y solamente se le sumó el Imperio Otomano y el Imperio de Bulgaria. Y a la Triple Entente se le sumó Italia, Estados Unidos, que va a ser el que va ahora sí que va a hacer que la balanza se cargue de un lado, Estados Unidos, Grecia y los demás. Entonces, esta guerra empezó así. Estos fueron los verdaderos participantes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver después? Bueno,
Vamos a ver las etapas de la guerra, ¿sí? La guerra de la Primera Guerra Mundial, pues como dura 4 años, pues esta se va a dividir en 4 etapas. ¿Cuáles van a ser? La guerra de movimientos, la guerra de trincheras, la crisis del 17 y lo que es el fin de la guerra. La guerra de movimientos, ¿de qué trató? Bueno, la guerra de movimientos fue una guerra que ejecutó Alemania, ¿sí? En contra de Francia. Se trataba de qué? De ataques fugaces para conquistar territorio. La finalidad de esta etapa de movimientos o guerra de movimientos era acabar la guerra de manera rápida, veloz. Entonces Alemania tomó partes de Francia, pero mientras Alemania tomaba partes de Francia, Francia se movió y capturó lugares de Alemania. Entonces, esta guerra de movimientos no funcionó para Alemania porque no pudo terminar la guerra veloz, porque mientras conquista un territorio, Francia se mueve y conquista otro. Y cuando Alemania va y trata de reconquistar el territorio perdido, Francia va y le toma otro territorio. Entonces no funcionó. Entonces esta guerra de movimientos evoluciona después a la guerra de trincheras. Esta guerra de trincheras fue brutal. ¿Por qué? Porque fue donde se llevó a cabo la mayoría de los muertes en la Primera Guerra Mundial, perdón. La guerra de trincheras trató de que Alemania hizo ahora sí que una línea de trincheras de más de 700 kilómetros que separaba a Francia y Alemania, ¿sí? ¿Por qué hizo esto Alemania? Alemania, al darse cuenta que no iba a acabar con la guerra de manera veloz, decidió atrincherarse, ¿sí? Quedarse en un lugar y defender el territorio ya conquistado. Para eso excavaron, hicieron trincheras. Ahí se vivió la guerra. Estaban peleando uno contra otro de manera cerca, bombas, balazos, ¿sí? Para resguardar el territorio y avanzar poco a poquito. Imagínense perder más de 10,000 personas para avanzar unos cuantos metros, pues así de sangrienta fue esta etapa de la guerra de trincheras, ¿sí? Después esto evoluciona a crisis de 1917. 1917, 3 años ya pasó del inicio de la guerra. Obviamente los países involucrados ya estaban cansados. Aquí en Francia hubo muchas manifestaciones porque la guerra ya duró mucho, ¿sí? Francia está peleando contra Alemania, entonces no hay trabajo, no hay comida, entonces hubo motines en contra del gobierno, ¿sí? Inglaterra también ya está cansada de la guerra, la gente está cansada, desanimada, ya la quieren terminar. En Alemania, pues hay dos bandos, unos dicen que ya se acabe la guerra y otros dicen no, que se continúe, ¿sí? En el Imperio Austrohúngaro, ahí se vivió algo más importante. ¿Por qué? Porque el Imperio Austrohúngaro tenía que pelear dos guerras, ¿sí? Una guerra mundial y otra una guerra interna, porque Serbia y otros países se querían separar del imperio. Entonces, mientras trataba de mantener y sofocar las manifestaciones, tenía que pelear contra Grecia, contra Italia, contra Inglaterra, ¿sí? Por otra parte, Rusia se sale de la guerra, ¿sí? Rusia en 1917 se sale de la guerra. ¿Por qué? Porque hubo una revolución, otra revolución en Rusia y cambió el gobierno. Y ese nuevo gobierno decide salirse de la guerra, ¿sí? Y por último, Estados Unidos. Estados Unidos se mete de lleno a la guerra porque Alemania lo amenaza. Entonces así es la crisis del 17. Y por último, vamos a ver lo que es el fin de la guerra. ¿Por qué se acaba la guerra en 1918? Bueno, tanto la Triple Alianza y la Triple Entente están destruidas. La guerra ya duró mucho. A la Triple Alianza se le va a salir el Imperio Otomano, Bulgaria y el Imperio de Austria-Hungría. ¿Por qué? Porque los logran vencer. Estados Unidos inclina la balanza de la Triple Entente. Estados Unidos llega, ahora sí que llega a renovar los ánimos, llegan frescos, ¿sí? Sus soldados están bien comidos, bien dormidos, bien preparados, ¿sí? Frescos, no llevan 3 años peleando. Entonces Estados Unidos logra vencer al Imperio Otomano, al Imperio de Austria-Hungría, se rinden. ¿Y quién se queda solo? Alemania. Entonces Alemania, al ver que ya no tiene aliados, decide rendirse, ¿sí? Y con la rendición de Alemania
se vienen las consecuencias. Se rinde Alemania y se termina la Primera Guerra Mundial, pero va a haber consecuencias bien importantes. ¿Cuáles van a ser estas consecuencias? Para empezar, las pérdidas humanas. Durante la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas, ¿sí? Entonces murieron muchísima gente. Otro, hubo un desarrollo de varios armamentos de guerra, como ejemplo los tanques de guerra y aviones. Entonces el avance tecnológico se aplicó en las armas. El mundo va a vivir un desarrollo armamentístico muy importante. ¿Qué más? Se desintegra el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Estados Unidos se fortalece. Europa queda destruida económicamente hablando. ¿Y quién lo rescata? Estados Unidos. Y Estados Unidos gana tanto poder político como poder militar. Se crea algo conocido como el Consejo de las Naciones o la creación de la Liga de las Naciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar más guerras como esta. ¿Sí? Son los antecesores de la ONU. ¿Qué más? Se firma algo llamado el Tratado de Versalles. En este Tratado de Versalles se le echa la culpa totalmente a Alemania. Debe de aceptar todas las consecuencias. Tiene que pagar indemnización a los países vencedores. Tiene que desintegrar su ejército y aparte sus territorios son repartidos a los vencedores. Alemania va a quedar totalmente disuelta, básicamente. ¿Sí? Esto va a desembocar en que Alemania después entre en crisis económica y esa crisis económica va a desembocar en un hartazgo de la sociedad de Alemania y ese hartazgo social va a desembocar en que elijan a quién, a Hitler como gobernador y eso va a desembocar en una segunda guerra mundial. Entonces la firma del Tratado de Versalles que terminó la Primera Guerra Mundial paradójicamente va a ser la causante del inicio de la Segunda Guerra. ¿Sí? Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda de la Primera Guerra Mundial? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, chicos, hasta aquí la vamos a dejar, ¿sale? Entonces, estas diapositivas, o igual, ahorita se las mando. También les voy a subir algunos videos para que puedan verlos y puedan seguir repasando, ¿sale? Y obviamente les voy a mandar esta grabación. Entonces, chicos, hasta aquí la vamos a dejar, ¿sale? Ok. Entonces, nos vemos, chicos, Gracias. el sábado de la siguiente semana, igual, de 12 a 1. ¿El domingo se toma la misma clase? La clase de mañana que doy en domingo, voy avanzado más, ¿sí? Voy a dar, o sea, mañana doy la clase que a ustedes les daría el sábado, Ok. ¿En ¿sí? qué tipo de aplicación está usando para mandar los videos? ¿El mismo de Escénica? Estoy subiéndolos aquí al grupo, estoy Ok, ok. mandando YouTube y para que los puedan ver. Ok, gracias, profe. Ok, entonces chicos, si no hay ninguna duda, hasta aquí la Gracias. dejamos. Bye. Bye, cuídense. Igual, buen día. Bye.